Señora, me hace el favor y no me ofenda. Que yo estoy aquí trabajando. ¿Me estás diciendo que Griselda pasó toda la noche afuera con ese sujeto que la auxilió el otro día? Pero no fue por diversión, Gabriel. Si tú me devuelves este auto con un solo rasguño, yo voy a buscar a tu noviecita esa y le cuento que le estás engañando haciéndote pasar por rico. Mira, tú haces eso y te matas. No me imagino qué tipo de intimidad mi Griseldita le dio para que usted pudiera hacer eso. Gabriel, ¿qué haces aquí? ¿Quién es ella? No, ella es una vecina del condominio, así que no te preocupes. ¿Vecina? Olvídate de mí. Yo soy mi propio marido. No puedo tener otro marido que no sea yo. ¿Me entendiste? Como agradecimiento le voy a enviar un ramo de flores. ¡Flores! Ay, Vanessa, algo que no soportaría jamás es que Antonio me engañara. Si yo voy a poner la mano en el fuego Pues por esta yo sí mujercita, pondría las manos al fuego por Griselda. Si te arrimas un poquito, pues te va a gustar. Entonces el beso hizo su efecto, ¿eh? Claro que hizo efecto. El efecto que hizo fue ponerme furiosa. Eso es el efecto. Pero no son para mí, ¿No? ¿Para quién son? para ti. Para mí. Nunca se agradece lo suficiente a todos aquellos que con prontitud, diligencia y eficacia resuelven nuestros problemas de un día para el otro. Con admiración y gratitud, Reinaldo Ibarra. ¿Quién lo iba a decir? Que después de recibir tantas espinas en la vida, iba a recibir rosas de verdad. ¿Y quién te las mandó, mamá? Si hasta yo me estoy muriendo de curiosidad. Un hombre muy educado, un caballero, como espero sea tu novio, Amalia. El señor Reinaldo Ibarra. Pero ese señor está casado, Griselda. Le comieron el mandado a Gabriel. A mamá le gustaron más las flores que el tequila. Los tequilas son invitación de la casa. El señor Reinaldo es adorable, ¿verdad? No me explico cómo está casado con doña Teresa Cristina. A ver, ten mucho cuidado con lo que estás diciendo. Mira que la única lengua que se cocina aquí es la de vaca. Perdón, pero creo que es la verdad. Son dos personas completamente distintas. El amor es ciego. Y las opiniones personales no son parte del arte culinario en Gourmet Palmer. Así que mejor anda, atiende esta mesa. ¿Ya? Sí. Parece que te gustaron más las flores que el beso que te di. Pues claro. ¿Qué? Sí, el beso que me diste fue obligado. Y estas flores son un gesto sin compromiso. Es más, si quiero hasta las puedo botar, fíjate. ¿Y las vas a tirar? Pues claro que no, ni que fuera mensa. Griselda, ¿a ti te gusta ese señor? Ay, por Dios, Gabriel. Es simplemente un detalle, ¿ya? ¿Por qué me invitaste a cenar? A ver, hay un muchacho que está pretendiendo a Amalia. Y yo quiero que sea algo serio. Y bueno, sabes, no quiero que juegue con sus sentimientos. Y por eso pensé que tú, pues, podrías venir y, no sé... Exigirle que sea serio. Correcto. Pero como amigo, Gabriel. Como amigo mío y de la familia. Nada más. Por favor, no te hagas ilusiones, ¿sí? Mamá, ¿necesitas ayuda con el pozole? Ay, el pozole. Permiso. Si hubieras sabido que te gustaban las rosas, te hubiera traído un jardín entero. Ay, Gabriel. Ya párale, ¿sí? Sí, me gustan las rosas, pero también me gusta el tequila. Y según lo que has dicho, es el mejor, ¿no? Así que... Ya basta refresco. Para ti, mi amor. Son las flores más hermosas que he visto. Buenas noches. Buenas noches. Si seguimos así, vamos a terminar pareciendo una floristería. No te preocupes, Rafa. ¿Qué? Quique se cree el hombre de la casa. Ay, ¿qué? ¿Qué? No lo soy. Tranquilo, hijo, sí lo eres. Eres el hombre de la casa. Aunque yo soy la que la mantiene y trae el dinero. Por favor, Rafael, adelante, siéntate, estás en tu casa y yo voy a terminar de preparar las cosas en la cocina. Quiquito.
Discúlpalo. ¿Qué hubo? Yo soy Gabriel, amigo de la casa y casi tío de la niña Amalia. Y soy más grandote que usted, así que abusado, ¿eh? Estoy mirando. Bueno, ¿comemos? Un momentico. Este nunca lo utilizó. Por supuesto. Es horroroso. Pero si es auténtico, mi reina. ¿Qué me importa? ¡Ay, ya! ¡Contesta el teléfono que me trae loca! Claro. ¡Aló! ¡Doña Iris! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Qué alegría escucharla! Sí, claro, desea hablar con doña Teresa Cristina. Pero por supuesto, en un segundo la atendería. La atendería solo si estuviera en casa, sí. Sí, porque es que ella salió rapidito. Y tan rapidito que dejó el celular, imagínese. Sí, ay, no sé dónde fue. No se preocupe, doña Iris, que en cuanto su sobrina regrese, ella le devuelve la llamada. Bye, bye. Se puso muy triste su tía. ¿No la va a llamar? No, ni aunque me torture. ¿Pero ni por curiosidad? Si la tía Iris me llamó después de tanto tiempo, solo puede ser para pedirme algo. Y lo que más quiero es que se vaya al infierno. Y tira todas estas porquerías a la basura. El celular... Y más misterios en la historia de la tía Iris que en los rollos del man muerto. ¡Ay, qué estrés! No, este pozole está para chuparse los dedos. Y la señora Griselda lo preparó solo para ti, Rafa. ¿Quién? ¿Quién es la consentida? ¿Quién? Por cierto, ¿cuáles son sus intenciones con la niña Amalia, Lo que Gabriel quiere decir es que Amalia es una señorita respetable. Y hago mía su pregunta. ¿Cuáles son tus intenciones con Amalia? Las mejores, señora Griselda. Yo quiero ser novio de su hija, comprometernos y con la bendición de usted, Con mi bendición. un día casarme con ella. Bien, cuñadito. Llegaste y a lo que viniste. Un brindis por la parejita de tórtolos. Eso, por los novios. Salud que haya, porque belleza sobra. Salud. Pati, bienvenida. Qué alegría verte por acá. Más alegría me da a mí saber que te sientes tan bien trabajando con mi padre. Sí, amiga, la verdad es que me siento muy bien. Y cada día aprendo algo nuevo. ¿Y tú por qué esa carita? No me hagas caso. No, ¿cómo que no te haga caso? Si viniste aquí es porque estás buscando cariño. ¿Quieres que llame a tu papi? Sí. Vale, pero antes, dame un abrazo. ¿Qué pasa? Ok, ¿sigues dándole vuelta a todo esto de lo de Antonio y la vecinita esta que se encontraron y...? No, solo eso, es que lo noto muy extraño. Pati, ¿sabes algo? Ya que tú criticas tanto a tu mamá, te estás pareciendo a ella. ¿De verdad? Sí. En cambio, mira a tu papá. Tu papá es tan responsable, tan dedicado, tan adorable. Es un sol. Y aquí entre nos, ya que yo estoy trabajando ahora con él, tu mamá llama cada hora preguntando qué está haciendo, dónde está. Y la verdad es que él la ama. Ay, sí. Mi papá ama a mi madre. Entonces, si tienes un novio que te adora, todo lo que estás pensando te lo estás imaginando en la cabecita, Pati. ¿Sí? Aquí. Todos quieren amargarme la vida, todos. Tú, Elsa, por ejemplo. No es posible que por donde pase mi dedo en esta casa haya polvo. Mira. Pero si hay nadie. La faraona tiene toda la razón, Elsa. Lo que menos había en el antiguo Egipto era polvo. Ro, no trates de ser gracioso conmigo para que cambie de humor.
En Egipto lo que hay es arena. Y arena es algo limpio. En cambio, de unos días para acá, la suciedad, la basura y el polvo es lo que me persiguen. Magnánima diosa, ¿toda esa basura y todo ese polvo no tendrá que ver con su tía Iris, que no para de llamar? Ay, tía Iris, ¿yo qué voy a saber por qué no te quiere contestar? Mira, no te preocupes. Hoy mismo yo hablo con mi hermano, ¿ok? Bueno, te mando un beso. ¿Qué pasó? Cuéntame el chisme. Nada, que la tía Iris está tratando de hablar con mi hermana. Y tu hermana no le contesta. ¿Y se puede saber por qué? Bueno, a juzgar por su silencio, me imagino que no puedo mencionar más el nombre de su tía. Claro. Ya es suficiente, Rob. Voy a pasar la página. ¿Y piensas ser tú el que le dé a Teresa Cristina un mensaje de la tía Iris? Bueno, ¿que acaso tengo otra salida? La tía Iris me llamó para pedirme ese favor. ¿Por qué no se lo pide a Paloma? Ella es su hija. ¿A Paloma? Parece que no conoces a tu cuñada. No, mi amor, justamente porque la conozco. Yo sé que darle un mensaje de la tía Iris te va a matar. Te va a matar. Visita sorpresa para la sacerdotisa del Delta. Sabes muy bien que nunca abro la puerta a las visitas sorpresa. Bueno, mi reina, en realidad esta no es una visita. Y mucho menos sorpresa. Vine a traerte un mensaje de la... Ya lo sé, ya lo sé. De la tía Iris. ¿Tengo razón? Sí, y espero que no me odies por ello. Y yo espero que no me des el recado. Gracias. ¿Qué? ¡No quiero! ¡No quiero oír nada de la tía Iris! ¿Por qué insiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quiero? Solo quería decirte que te quiero. Yo te adoro, mi amor. Sí lo sabes, ¿verdad? Bueno, pero me gusta que me lo digas. ¿Cómo? ¿Nunca te lo dije? ¿Nunca te dije que te adoro? No. Ay, te adoro, te adoro. Te adoro. Perdón que interrumpa, Patricia. Rinaldo, la mesa 5 quiere que tú precisamente le hagas una recomendación. No sé si voy a poder ir, a no ser que Patricia me dé permiso. No creo Yo que les pueda. digo, no te preocupes. Por favor, sí. Claro. Bueno, ahora regreso, ¿sí? Ok. Bueno, gracias, señor. Permiso. ¿Más tranquila? Sí, Vane, gracias. Creo que me ayuda mucho lo que me dijiste. Tengo que confiar en Antonio. Mira ese anillo que te regaló. Confía en esa promesa. Un anillo es una promesa para ti. Es verdad. Voy a llamarlo para decirle cuánto lo amo. Seguro está de cabeza estudiando. Así lo alegro. Antonio, tu teléfono. Antonio. Antonio, te llama Patricia. ¿Patricia? Es Patricia. ¿Antonio? ¿Antonio, estás ahí? Sé que aunque he sufrido en el pasado y las cosas del amor se fueron yendo día a día, cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer que trabaja día y noche
que soñaba que este amor le iba a llegar. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman